Bueno, seguimos con la siguiente charla que también está muy buena. Se trata sobre cómo montar una servidora feminista con una conexión casera y les voy a contar quiénes son speakers de esta charla. Por un lado está Martu Isla, que es activista trans, hack feminista e impulsora del Hack Lab feminista La Beca. Es técnica en administración de sistemas informáticos y desde 2016 facilita formaciones y acompañamientos en protección digital para defensoras de derechos humanos y activistas feministas en el Estado español. Y tenemos a Inés Binder, que ella es comunicadora e investigadora, preocupada por la relación entre feminismos y tecnología. Forma parte del Centro de Producciones Radiofónicas y del espacio Hack Feminista La Beca. Yo no seguía este espacio, así que ya mismo voy a empezar a seguir. Vamos a esperar a que se conecten. Esta charla va a estar se va a tratar de cómo es la infraestructura que sostiene nuestro activismo feminista. Es el resultado de un proceso de aprendizaje de más de un año en el que documentaron cómo crear un espacio web seguro y autónomo para colectivas y organizaciones feministas. Hola chicas, perdonen por este inicio así un poco a tropezones. Estoy en una casa sin conexión, con datos, pero de todos modos queríamos estar acá y compartir con ustedes y estamos muy contentas. Así que les vamos a compartir nuestra experiencia produciendo este fanzine sobre cómo montar una servidora feminista con una conexión casera que iniciamos en el espacio Hack Feminista La Beca. Vale, pues La Beca es un espacio, como dice Inés, hack feminista, pequeño. Es un pequeño hack lab, un hack lab que se entiende por un espacio colaborativo de aprendizaje sobre tecnología, pero en este caso que fuera un espacio a la vez feminista. Un hack lab feminista no es como muy común en el ambiente de los hack labs, y además es un espacio no mixto, no sé si en Argentina también se dice así, es decir, un espacio seguro solo para mujeres bolleras y trans. Bolleras significa lesbianas acá. Y bueno, pues nos juntamos ahí desde 2016-2017 para aprender colaborativamente sobre tecnología y feminismo también, y esa intersección, ¿no? Una de las cosas que nos interesaba hacer en el espacio hack feminista era un poco poner en práctica estos principios del transhack feminismo, que era el movimiento de práctica política y de esta corriente teórica que sentíamos que de alguna manera aunaba o unía nuestras preocupaciones dentro del feminismo y dentro del mundo hacktivista. Si tuviéramos que pensar cuáles son como estos grandes principios que guían nuestra actividad, podríamos pensar sobre todo en la soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica la entendemos como ese derecho colectivo que tenemos de decidir qué modelo de desarrollo queremos. Nosotras queremos un modelo de desarrollo tecnológico feminista, antirracial, decolonial, y creemos que las tecnologías libres y abiertas son las que nos permiten adaptar las herramientas, las plataformas a esas necesidades específicas que tenemos como comunidad territorial o como comunidad política, como puede ser nuestro espacio hack feminista. Y como feministas, lo que nos preguntábamos era cómo podíamos hacer para trasladar la política de cuidados al ámbito tecnológico. Era algo que nos preocupaba. Y esto lo podríamos hacer en distintos ámbitos, como con Tomar tú, en los espacios de autoaprendizaje y socialización tecnológica, como es un espacio hack feminista no mixto en el que estuviéramos seguras a la hora de aprender, no nos sintiéramos juzgadas, porque no todas teníamos un background técnico, pero también respecto a nuestras expectativas sobre la tecnología, el software y las plataformas que utilizábamos. Si nosotras esperamos que nos resuelvan los tickets a las 4 de la mañana, eso significa que hay una persona que está trabajando de noche, que quizás no puede o no puede dedicar el tiempo a los cuidados que necesitamos. Entonces, ¿cómo lográbamos tener una visión global de los cuidados en el ámbito tecnológico? Esto implicaba también apostar por tecnologías creadas por y para mujeres trans, disidencias de género,
partimos de la idea de que la tecnología no es neutral, nos corremos de esta visión instrumental de la tecnología que dice que depende de cómo lo usemos o los usos que le demos a la tecnología, depende si lo usamos para el bien y para el mal. Creemos que las tecnologías tienen una fuerte carga ideológica y quienes hacen las tecnologías son los hombres cis, heterosexuales del norte, blancos, y que eso tiene una carga muy fuerte respecto a las plataformas que se desarrollan. Entonces queríamos tener una práctica tecnológica propia que respondiera a nuestras necesidades y a nuestra visión de mundo. También recogimos los principios feministas de Internet, que no sabemos si los conocen, pero los desarrollaron feministas y hacktivistas, transhack feministas de todas partes del mundo y fueron sistematizados por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y que nos hablan de cómo Internet tiene que servir para amplificar nuestras luchas, para empoderarnos, para impulsar procesos de economía social y colaborativa. Ese fue un gran marco sobre el cual empezamos esta práctica que nos llevó a la producción del fanzine. Y otra cosa que no queríamos dejar de lado sobre todo es que si queríamos aplicar una perspectiva feminista sobre la tecnología, no podíamos dejar de obviar la noción ecológica. Queríamos reutilizar aparatos que ya tuviéramos en nuestra casa, en nuestro dominio, y apostar por tecnologías que redujeran el consumo eléctrico, la emisión de carbono, que no siguieran aumentando el extractivismo extensivo de minerales y de metales. Entonces, esto era como los grandes principios que guiaban nuestra práctica de alguna manera. Evidentemente, no los tenemos resueltos 100% y son una conversación permanente que vamos teniendo en cómo nos vinculamos con la tecnología, qué tipo de tecnologías desarrollamos, cuáles nos apropiamos y cuáles son esos principios que nosotras como feministas queremos aplicar al mundo de la tecnología, que de alguna manera creemos que es absolutamente patriarcal, que nos expulsa permanentemente y nosotras no queremos irnos, sino que queremos ocupar y establecer nuestras propias reglas y nuestras propias formas de relacionarnos en el mundo tecnológico. Por eso impulsamos este proceso en el espacio de la beca. Vale. Antes olvidé decir que para poner el marco de dónde está la beca, olvidé decir que este Hack Lab se sitúa en Madrid, en el Estado español, dentro de un espacio feminista autogestionado que se llama La Escalera Coracola. Eso lo pueden ver en nuestra página web, pero antes en la slide del principio con las prisas olvidé decirlo. Bueno, esta era como nuestra base, todo lo que acaba de comentar la Inés. Nuestra base política y transhack feminista. Y después de tener como todo este pensamiento y todos estos diálogos adentro del Hack Lab, nos surgió la idea y la necesidad de montar nuestra propia página web. Pero dijimos, vale, pero queremos nuestra propia página web en nuestra propia infraestructura. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, decidimos hacerlo juntas, de una forma colaborativa, como el propio espacio, como es nuestro modelo en el espacio, y además documentar el proceso de cómo lo hacíamos, de cómo hacíamos nuestra propia web en nuestra propia infraestructura, y que la documentación de ese proceso acabara en un fanzine que fuera accesible por otras comunidades, por otras mujeres y por otras personas trans, no binarias y disidencias sexuales y de género que pudieran leerlo y hacer lo mismo en sus comunidades, en sus casas. Entonces, después de revisar un poco como qué podíamos utilizar, qué máquinas teníamos a nuestro alcance, decidimos armar nuestra propia página web, nuestra servidora, que decimos servidora, no servidor, nuestra servidora web en una Raspberry Pi, que es una pequeña, bueno, es un pequeño dispositivo, como pueden ver en la imagen, que llamamos Becaberry. Es un pequeño ordenador que solo tiene pues un procesador, un poquito de RAM, salidas de Ethernet y poquito más. Y a lo que se parece esta infraestructura, que nosotros decimos infraestructura feminista, la nuestra, la pueden ver en la imagen de abajo, que es el router en una de nuestras casas, con la Raspberry Pi arriba,
y un mate al lado, un frutero, hay un pañuelo del aborto que no se ve, o sea, por la defensa del derecho al aborto que no se ve, pero ahí está. Esa es así como un poco como nosotras, cuando pensamos qué es nuestra infraestructura feminista, para nosotras es esto. Y queríamos que nuestra web y nuestra memoria y nuestros aprendizajes descansaran en nuestra propia infraestructura. También queríamos llegar como a otras comunidades que no necesariamente tenían que tener como una conexión a internet como con un montón de disponibilidad. Queríamos hacer una documentación como bien detallada, sin excluir a personas que no tuvieran como demasiado conocimiento en el tema. Y entonces intentamos hacer una guía en un fanzine de varias partes que nos hubiera gustado a nosotras leer en su momento cuando hicimos este proceso. Y bueno, finalmente siempre reiteramos en que, que el proceso es en sí mismo el producto, que no estábamos queriendo como llegar a una meta como final grande, que esto era una invitación a aprender sobre administración de sistemas con amigas. Entonces, al final, el fanzine es como una pequeña introducción a administración de sistemas desde una mirada feminista o transhack feminista, ¿no? Y como pueden ver, este fue el resultado de nuestro proceso, un proceso que duró aproximadamente un año y que no hicimos solas. Como contó Martu, empezamos con la inquietud de generar nuestra propia web, nuestra propia infraestructura en el marco de la Escalera Caracola, que era el espacio, la casa transhack feminista en el corazón de Madrid donde estábamos, pero a su vez nos estábamos conectando con otras compañeras, amigas que tenían las mismas preocupaciones y se armó una red muy chévere de personas que estaban pensando qué implicaba tener una infraestructura feminista. Hablábamos de las máquinas, de los caños, del conocimiento, del soporte. ¿Qué es? ¿Qué es eso que hace que nuestro activismo sea sostenible, de tener espacios seguros, donde no nos reporten el contenido, donde no haya trolls, donde nosotras decidamos cómo gestionar? Por eso produjimos este fanzine, que también, como contaba Martu, producirlo fue un propio proceso de autoaprendizaje porque lo hicimos con software libre todo el contenido lo trabajamos con Git, en un repo en OSHACAP, que es de la colectiva RiseUp, que también es una colectiva que trabaja ofreciendo infraestructura a movimientos sociales, y hicimos la diagramación con Inkscape y con Scribus, que Scribus no manejábamos, aprendimos, nos costó varias tardes ahí diagramando, pero lo logramos y quedó súper chulo. Y lo dividimos en 5 partes porque al final eso que parecía una simple documentación terminó siendo bastante extensiva y siempre quisimos contar todo sin presuponer conocimientos previos, ¿no? Sentíamos, como contaba Martu, que este es el fanzine que nos hubiese gustado leer, porque en muchísima documentación sin perspectiva de género se asume mucho conocimiento que no todas necesitamos. Y si hay algo en lo que creemos es que el conocimiento técnico no tiene que ser una prerrogativa de los ingenieros hombres, sino que todas tenemos el derecho a poder generar nuestros espacios seguros en la web. La primera parte del fanzine se llama Una infraestructura feminista y de alguna manera trasladamos estos debates que tuvimos respecto a qué significa tener una infraestructura feminista, tener nuestros propios espacios seguros y trasladar las maneras en las que construimos los espacios seguros en nuestros espacios de militancia offline, hacerlo al entorno online. También incluimos una parte explicando cómo usar esta guía, cómo seguir cada uno de los pasos, invitando a hacerlo con amigas, porque es verdad que sola puede ser un poco frustrante, pero con amigas todas las cosas son mucho más divertidas y llevaderas. Otra sección explicando cuáles son los materiales que necesitamos. Nosotras lo hicimos con una Raspberry Pi porque era lo que teníamos, porque consume poca energía eléctrica, porque ocupa poco lugar, pero podríamos haberlo hecho con una computadora vieja, de las que se descartan permanentemente. Y por último tenemos un glosario. Este glosario lo que hace es explicar los términos básicos de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de toda la guía. Vale, creo que nos queda poquito tiempo, entonces voy a intentar resumir.
La Inés contó sobre la primera parte del fanzine, como dijo, tiene en total 5 partes y como se ve en la diapositiva. La segunda parte habla más ya cómo conectar la Raspberry Pi al router, cómo instalar el sistema operativo y cómo conectarse de forma remota. Cuestión que igual puede parecer sencilla, pero para personas que se han enfrentado por primera vez a una máquina así, que no saben lo que es un sistema operativo, pues queríamos también explicarlo y hacer una introducción a Linux, a los comandos de Linux, a como todo muy desde cero. Después, en la tercera parte se llama de máquina a servidora, que es donde instalamos Apache y la hacemos accesible a Internet, o sea, como que todo está montado para que lo puedas montar en tu comunidad o en tu casa y conectado al router, hacerlo accesible a Internet con unos DNS dinámicos. Y la parte 4 habla sobre todo de cómo securizar la servidora, como una especie de checklist de cuestiones de seguridad que tienes que implementar para mantener tu servidora segura. Y la quinta parte, por último, como en realidad esto es montar una servidora, decidimos que fuera web porque era nuestra necesidad, pero en realidad los primeros pasos se pueden hacer para montar un servidor para cualquier otro servicio, pero decidimos hacer el punto número 5, ahí está Martu mostrando el fanzine, impreso, hermoso, no saben cómo lo queremos después de tanto trabajo. La quinta parte es una propuesta de instalar... hacer una web estática con Jekyll. Hay muchos generadores de sitios estáticos, decidimos Jekyll porque es el que tiene la comunidad más grande y tenía más documentación, pero elegimos hacer una página web estática justamente desde esta perspectiva feminista de generar espacios seguros y al no estar conectando con una base de datos reducimos la posibilidad de ataques y por la perspectiva ecológica de reducir el consumo eléctrico. Estas webs se generan y se hacen una vez que se carga el contenido y no cada vez que se consultan, entonces la cantidad de datos transferidos es muchísimo menor y en ese sentido consume menos electricidad y genera menos emisiones de carbono. Esta es la propuesta que les tenemos. El fanzine se puede descargar, ahí tienen el enlace en labeca.red/servidoras feministas. Está la versión PDF ya diagramada para imprimir en una impresora cualquiera y sacar fotocopias y que se pueda distribuir de mano en mano o en ferias o como sea. Está el PDF para leer online y también está cargado en la página web para que se pueda leer web y seguirlo web. También tenemos el repositorio en Git, que ahora les vamos a poner en el chat el enlace para que quieran contribuir, actualizar, corregir, sugerir y si quieren también traducirlo, que nos encantaría que se traduzca a idiomas originarios, por ejemplo, para difundirlo más. Una de las novedades de este fanzine es que tiene una licencia feminista de producción de pares, que es una obra derivada de la licencia de producción de pares, pero con perspectiva feminista. Básicamente, lo que propone esta licencia es una atribución, un compartir igual, las obras derivadas con la misma licencia, pero el último punto que es el innovador, que es feminista no capitalista, que si se quiere hacer una explotación comercial de esta obra o de las obras derivadas, solamente está autorizado ese uso para organizaciones y colectivas que se organicen bajo principios feministas y que el dinero recaudado se utilice para luchar contra el patriarcado y el capitalismo. Así que esta licencia también es parte de este proceso y la pueden utilizar ustedes en sus productos, software, lo que produzcan y también si quieren mejorarla o agregar algún comentario de la licencia pueden hacerlo. Bueno, Martu y Inés, muchas felicitaciones. Qué laburo, qué trabajo que hacen. Increíble, chicas. Aplausos virtuales también para ustedes. Mucha gente interesada en acceder a los fanzines, en contactarse con ustedes. Así que, buenísimo. Empezamos con las preguntas, ¿les parece? Mariana nos pregunta, ¿qué software usar para tener una IP estática para la servidora? Pues mira, voy a ser sincera. Utilizamos un pequeño servicio que es como muy sencillo de instalar. Se explica en la parte 2 y no recuerdo exactamente el nombre. Pero sí recuerdo que utilizamos los DNS de He.net, que es un proyecto que se llama The HurricaneInternet.net, que tiene un servicio de DNS dinámicos y que nos facilitó bastante el proceso. Pero bueno, lo puedo poner en el chat ahora si quieren. Y en la web también pueden descargarse la parte 2, que es esta,
donde pueden chequear cómo hacerlo. Porque, por cierto, o sea, no tenemos una IP estática, tenemos una IP dinámica. O sea, lo que hacemos es que se actualiza el dominio con las IP dinámicas. O sea, cuando... Ay, me estoy explicando fatal. Cada vez que cambia la IP de tu router, se actualiza. Entonces no usamos una IP estática, no contratamos una IP estática para la configuración. Perfecto, sí, muy claro. Bueno, Jimena nos pregunta cómo manejan la seguridad de los datos en la servidora. Para nosotros la seguridad era algo muy importante porque las organizaciones feministas siempre son atacadas permanentemente por la horda de trolls que hay por ahí. Entonces no queríamos exponer a nuestras compañeras en el proceso de hacer esta servidora. Entonces, básicamente, como es una servidora web que trabaja con sitios estáticos, lo único que hay en la servidora ahora son archivos HTML. Entonces, los riesgos de ataque se disminuyen un montón. Pero en todo caso, hicimos toda una parte 4 para securizar toda la servidora y trabajamos con la seguridad de SSH para poder conectarnos a través de SSH, pero también trabajamos con seguridad a nivel sistema operativo, a nivel de Apache y a nivel del router, porque estamos abriendo un puerto para que vengan solicitudes entrantes directamente al router. Por eso también hacemos una advertencia de que si vamos a instalar la servidora en una casa, tengamos en cuenta que no nos ponga en riesgo abrir un puerto a nuestra red local. Claro, sí, es un buen dato ese. Agustín pregunta, ¿a partir de qué edad recomiendan este fanzine? ¿Podría ser para chicas en escuela primaria, secundaria? Quizás. Sobre todo intentamos hacerlo como lo más accesible posible, pero es verdad que se requieren como unos conocimientos de Linux previos como mínimo, o tener como mucho interés y tiempo para chequear y tener una idea como un poco, sobre todo si estás acostumbrado a los sistemas Linux o te interesan meterte en ese tema, puede ser una buena manera de introducirte en los sistemas GNU Linux, la administración de GNU Linux. Entonces, quizás sí, a partir de qué edad, no lo sé. O sea, tienes que ya tener un manejo de la computadora un poquito más hábil, pero no necesariamente con mucha profundidad. Buenísimo. Joselín pregunta, al usar un Raspberry Pi como servidora, si la página comienza a tener mucho tráfico, ¿cómo manejan esos casos? Bueno, no somos tan famosas, entonces no hay tanto tráfico, pero es verdad que no tiene mucha capacidad la Raspberry, es lo que teníamos en su momento, pero nuestra apuesta también era a decir, no necesitamos tener los grandes maquinones para tener una simple página web estática, que es lo que necesitamos para poder comunicar todo lo que hacemos en el espacio Hack Feminista. Quizás lo que estamos proponiendo es un nuevo Internet más descentralizado, más distribuido, con infraestructura quizás más pequeña, menos potente, pero la potencia de la infraestructura está en la distribución. Creo que nunca hemos tenido el problema de que se cayera por demasiadas peticiones, tampoco hemos tenido ningún tipo de ataque. Bueno, a ver, ojalá, pero creemos que al usar una web estática, al final estás transfiriendo muy pocos datos. Claro. Bueno, igual famosas van a ser dentro de poquito, famosas, así que... la pregunta es, ¿cómo reducir o repeler ataques de OS? Pregunta Shirley. Usamos fail2ban con diferentes jails y creemos que eso es más o menos suficiente. Quizás podríamos como implementar cosas más complejas, pero de momento pensamos que no es necesario. Como seguramente conocen, bueno, o igual no conocen, fail2ban es un pequeño software que se suele instalar en las servidoras Linux, que cuando haces varios intentos fallidos de conexión, banea o bloquea la IP desde donde vienen. Entonces, básicamente, implementamos fail2ban, cambiamos el número del puerto para SSH y algunas cositas más. Lo pueden chequear en la parte de seguridad. Y sobre el cliente para los DNS dinámicos, se llama DDClient. O sea que con un apt-get install de client lo pueden instalar y configurar fácilmente. Ya está. Perfecto.
¿En el fanzine hablan del panel de control? Pregunta Macarena. ¿De qué panel de control? Hacemos todo por consola, no instalamos. ¿A eso se refieren? Sí, no tenemos ningún panel de No tenemos control ningún. para mi instalación del Al principio sistema. habíamos pensado usar, existe algún tipo de software, por ejemplo, de autohosteo como Unohost, y fue una de las primeras iniciativas que pensamos y de hecho instalamos, pero después decidimos que como no íbamos a necesitar grandes servicios ni iba a haber una gran complejidad en los servicios que instaláramos, instalar todo a través de la consola era suficiente. Bueno, recordar los fanzines me llevó a mi adolescencia. Me acuerdo cuando iba a alguna juntada que había fanzine, así que sentí un poco el olorcito que tiene ese papel, me trajo ese recuerdo. Bueno, acá Laia pregunta, ¿recomiendan algún tutorial, página, libro para comenzar a introducirse a Linux? Nuestro fanzine. Sí, yo no tengo como una web o una página de referencia. Yo tengo un pero manual que me regalaste vos, Martu. Ah, es verdad, sí. Pero es muy de chabones ese manual. Sí, es muy de chabones. Yo les recomiendo como la sección 1 del fanzine, está como... Y además tiene algo de... O sea, bastante perspectiva feminista y los comandos básicos. Hay una lista de comandos básicos, eso no lo dijimos, pero de los comandos más utilizados tenemos una lista, entonces también en el propio proceso de ir instalando la servidora vamos perdiendo miedo a cambiar de directorios, a copiar, a mover, a conectarnos a través de SSH, y esa es un poco la idea y la invitación, que aprendamos a través del proceso de instalarlo, pero sí que hay una lista de comandos que pueden utilizar. Chabón, preguntan en el chat qué es chabón, es hombre, señor. Porque pasa que hay gente que es de otro país y capaz que es muy lunfardo, no sé si será por eso. ¿Tienen pensada una nueva versión utilizando Arduino, por ejemplo? Pregunta Abigail. No. Quizás nos planteamos como versiones como que se puedan utilizar en máquinas, o sea, con otros sistemas. O sea, el sistema operativo que instalamos para Raspberry Pi, que se llama Raspbian, está basado en Debian. Nosotras somos bastante usuarias de Debian en el cotidiano, entonces por eso instalamos este sistema operativo. Pero que yo sepa, Arduino no te permite como instalar bueno, no conozco mucho Arduino, pero creo que está más orientado como a input, output con sensores y cosas así, pero no para instalar un sistema operativo con servicios y toda esta vaina. Entonces, igual si lo pensamos como variaciones para Debian o para otras versiones de Linux o para otras arquitecturas, pero esto quizás nos parece como lo más sencillo porque la mayoría de servidoras que en nuestra rutina conocemos están basados en Debian o en Ubuntu, que está basado en Debian, entonces un poco eso. Y sobre todo porque Raspberry era lo que teníamos y la propuesta es no gastar ni comprar cosas nuevas, sino aprovechar esas máquinas que parecen que ya están en desuso, que no se pueden aprovechar para otra cosa, volver a darles vida a través de esto y combatir la obsolescencia programada reutilizando los dispositivos y los cacharros. Claro. Genial. Bueno, y Inés, Martu, les agradecemos muchísimo por esta charla que estuvo muy interesante. Seguimos en redes y en contacto y espero que sigan en la conferencia. Muchas gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias por la invitación. Si quieren, ahí pasamos los links en el chat de la web, del repositorio, y si quieren escribirnos a hacklabfeminista@raiza.net, les contestamos y nos ponemos en contacto. Y difundan el fanzine y háganlo y avísennos si lo hacen porque nos encantaría conectarnos. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, muchas gracias, corazoncitos para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Hermosa charla, realmente hermosa charla.